Bueno, muy bien, estamos llegando al tramo final del programa con un tema enorme, un tema contundente. Estoy leyendo acá a raíz de un material que me envía un amigo que es un jurista de primer nivel. Él no quiere que dé su nombre, maneja su bajo perfil, pero bueno, integró distintos gobiernos del país, docente universitario, representó a Uruguay ante organismos internacionales, y me dice, el referéndum contra la ley 19.889 es inconstitucional. Vamos a conversar con el doctor Eduardo Luz respecto a este tema. ¿Sabés que el artículo 79 de la Constitución, tratando este tema del referéndum y de la iniciativa ciudadana ante el Poder Legislativo, que eso es precisamente la vía de la democracia directa, bueno, dice que estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos, por un lado, y tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Entre los casos en que la Constitución determina la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, se encuentra el numeral séptimo del artículo 168, que se refiere a las competencias del presidente como titular del Poder Ejecutivo y que lo faculta a proponer proyectos de ley cuyos proyectos, valga la redundancia, podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración. Y esto es independiente de la materia. Puede ser urgente porque se necesita que rápidamente salga una ley por un motivo de forma, por una razón formal, o puede ser por materia y puede incluir varias materias. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tema este, eh? Sí, buenos días. Muchas Buen gracias por la día. invitación. Sí, la verdad que es un tema. Todo lo que tenga que ver con institutos de gobierno directo, que es el referente, y con la constitución son importantes. Yo en los cursos míos, a uno de los temas que más importancia le doy es a los institutos de gobierno directo, justamente, que es el Claro, referente de ellos, ¿no? Después está la plebiscito, exacto. la iniciativa, etc. Así que es un tema, sí. Un amigo Ahora, mío me planteaba esta inquietud, ¿sabe? Que es un amigo que es muy, muy inquieto políticamente, muy lúcido en su pensamiento político, pero claro, no tiene formación jurídica. Entonces me decía, ¿es posible, Rubén, que exista un referéndum que le complique la vida a un gobierno, que no lo deje gobernar? Porque esto en definitiva pone en tela de juicio la gobernabilidad, pone en tela de juicio la autoridad de un gobierno. Además, esta ley era la que el gobierno traía bajo el brazo, como cuando viene un nene y trae el pan bajo el brazo, bueno, traía la ley bajo el brazo y fue por lo cual se lo votó al gobierno, era la ley de urgente consideración. Y cuando uno se entera de esto, que es materia privativa, creo yo, no sé si estoy en lo correcto, no solo es privativa porque es del presidente y del Poder Ejecutivo que tiene que salir la ley, es iniciativa privativa, esa es la parte inicial, es iniciativa, sino que es privativa en su conjunto, es decir, ningún organismo del Estado, sea el Parlamento o el soberano, el padrón electoral, pueden tocar esa ley, digamos, pueden legislar sobre esa ley. Y en ese sentido, derogar también es legislar, es decir, decido que se deroguen estos artículos, no puede hacerlo, porque es privativo del Poder Ejecutivo. ¿Es así? sí, es así. Es su amigo y hay un amigo que tenemos en común con usted, Ujú, a nombrar porque no corresponde, pero es ujú. abogado y tiene una gran formación jurídica. Sí. Un hombre muy lúcido, un hombre grande, que tiene mucha experiencia y conocimiento y que a veces intercambiamos alguna opinión vía electrónica y siempre yo me enriquezco con lo Sí, que... me pasa exactamente lo mismo, exactamente Eh, igual. Tengo un asesor de lujo, digamos, y me instruyo mucho con él. sí, la verdad. Sí, sí. No, el tema es el concepto privativo, eso que dijiste tú. La verdad que si fuera un examen estaría aprobado con una nota muy alta, porque casi nadie lo maneja, Mm. excepto que lo has manejado así en forma notable. Privativo implica dos cosas, que solamente quien lo tiene lo puede hacer, en este caso el Poder Ejecutivo, y además que priva a cualquiera de hacerlo. Exacto. Eh, Es Tiene, excluyente, ¿verdad? Es excluyente. Priva hay- de hacer algo ahí. Ahora el constituyente, que es una persona con mucha sabiduría, que es distinto a conocimiento. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Pero no vamos a hablar de eso. Mm. En algún momento podríamos hablar. Sí, cómo no. Podríamos, si Eh, le parece, hablar de lo que es ser intelectual, un intelectual, de ser un sabio. No es lo mismo. bueno, ahí te puedo poner un ejemplo si querés y lo dejamos para el futuro. Bien. Einstein, cuando inventó la fórmula suya de La bueno, lo que relatividad. Mm. cuando dio después la energía atómica y todo lo que vino de la ley de los estudios de Einstein,
En un momento Einstein, y eso está, el documento físico existe, se puede ver, le envió una carta al presidente de Estados Unidos pidiéndole que lanzara una bomba sobre Alemania. El presidente estadounidense Truman no lo hizo. La tiró lamentablemente después en Japón. Y dicen que entonces yo lo que te digo, que cuando Einstein inventa su fórmula física sobre la teoría de las masas, la energía, etc., ahí demostró conocimiento. Sí. Pero cuando sugirió que eso se utilizara como un fin bélico, demostró falta de sabiduría. Exacto. Entonces, también dice la historia, y quiero ser justo, que cuando vio los efectos que la bomba tuvo en Hiroshima, casi se enloquece, porque nunca pensó que esa fuera la consecuencia de su invento. Claro. Y ahí el presidente Truman demostró muchas cosas, que falta de conocimiento y falta de sabiduría, porque viendo lo que había hecho la bomba, tiró una segunda bomba en Nagasaki. Exacto. O sea que es imperdonable, y yo lo coloco a Truman como uno de los genocidas del siglo XX. Sí, claro, sin duda. Pero para no irme del tema. Esperemos que este tipo no sea lo mismo o peor, ¿no? Esperemos que no. Bueno, pero para irme del tema. En el caso ese, el problema ¿cuál es? Que el constituyente, volvemos al constituyente, creó el instituto de referéndum como un instituto de gobierno directo, que la ciudadanía, por suerte lo tenemos en la Constitución, puede ser legislador, la ciudadanía, pero hay 2 o 3 excepciones que dijo, bueno, estos temas no pueden ser objeto de gobierno directo porque pueden ser utilizados con fines no políticos. O sea, con un fin, yo diría, de dar un golpe de muerte en la línea de flotación a un gobierno. Claro. O sea, puede ser utilizado. Entonces, hizo una lista de temas que están por fuera del referéndum. Entonces ahí puso las leyes constitucionales, que no voy a hablar de ellas, que no son leyes en realidad, pero está bien que las haya aclarado por las dudas, porque las denomina leyes cuando no son leyes, pero como el constituyente dijo que es una ley, dijo vamos a aclarar que esta ley no entra. Las leyes cuya iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo tampoco pueden ser objeto del referéndum. Y te digo por qué. En el artículo, cuando la Constitución crea todo el proceso de formación de la ley, dice que hay leyes que son privativas del Poder Ejecutivo. Y generalmente las leyes privativas, que son privativas del Poder Ejecutivo, tienen que ver con aspectos económicos del Estado, sí, o de alta política estatal. Entonces, lo que no quería el constituyente, lo que no quiso el constituyente, es que esos pudieran ser utilizados políticamente, entonces las dejó afuera. Eso siempre se aplicó y se respetó, no, o sea, nunca nadie alteró esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió? La ley 17244, que reglamenta al referéndum, hay una ley anterior, la ley 16.017, creo que es. Exacto. Sí. Después la ley 17244 que la reglamenta, en un artículo de esa reglamentación, establece que es una excepción, que las leyes de urgente consideración, y ahí está lo que te decía nuestro común amigo, están comprendidas entre las leyes que pueden ser objeto de referéndum. Pero hay otro artículo que dice, las leyes cuya iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo no pueden ser objeto de referéndum. Exacto. Y las leyes de urgente consideración son privativas del Poder Ejecutivo. Exacto. Una especie de divorcio ahí. ¿Cómo puede haber sido una cosa, de una ley decir algo que va contra la... Y esta ley, doctor, la 17.244, ¿no se la puede considerar que es inconstitucional? Sí. O sea, desde el punto de vista académico, yo diría, y de la cátedra, es una ley inconstitucional porque contradice el texto de la Constitución. Exacto. Pero a pesar de que uno pueda catalogarla de ley inconstitucional, mientras la ley esté vigente hay que cumplirla. Y acá conviene explicar esto a los oyentes que no lo saben, y a aquellos que nos van a seguir esta columna por redes sociales. Les digo a todos que este tema que estamos tratando con el doctor Eduardo Luz, lo pueden seguir en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, porque lo vas a poder seguir en imagen y en sonido. En imagen y en sonido, esta nota, y vas a ver qué linda biblioteca, no es biblioteca. ¿Tomó todas esas cervezas, doctor? Después vamos a ese tema. Después vamos al tema.
quiero decir esto, la inconstitucionalidad de la ley en nuestro país se la declara de parte de la Suprema Corte de Justicia, el órgano competente para hacerlo, si es presentada, por ejemplo, por una persona X o por una organización, o de oficio, la consulta sobre una ley determinada. La consulta respecto a si es constitucional o inconstitucional. Si la Suprema Corte de Justicia declara que esa ley es inconstitucional, tiene un efecto particular aplicable a la persona que se ve afectada o a la institución. Es decir, no tiene un efecto erga omnes, no tiene un efecto general como podría ser el efecto de la derogación de una ley a otra ley. ¿Estoy en lo correcto? Entonces Es por ahí así. viene el lío, por ahí viene el lío. No, y eso que tú dijiste es el procedimiento que está perfecto. El problema es el siguiente, que la Suprema Corte de Justicia no ha declarado esta ley inconstitucional. Ah, Entonces, al no declararla, la ley está vigente. mm, Entonces, la Corte Electoral, que es que es el órgano que es juez del referéndum, lo dice así textualmente la Constitución, creo que es el 320, no me acuerdo. mm, La Corte Electoral será juez de elecciones y referéndum. Eso lo hace ser competente para todo lo que tenga que ver con el referéndum. Y la Corte Electoral podría de oficio pedirle a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie sobre este tema. claro. Pero mientras la Corte no se pronuncie, es una ley que para la academia, digamos, o para parte de la academia, es inconstitucional, pero que está vigente. Mm, Entonces, puede dejar de aplicar una ley vigente. Yo digo, el Estado no puede dejar de aplicar una ley vigente, el particular sí puede, pero el Estado no puede porque también caeríamos en algo muy peligroso, que el gobierno diga, para mí esta ley es inconstitucional y por lo tanto no la aplico. mm, Eso es muy malo también. Entonces, respetemos el sistema que sea sobre la Suprema Corte. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? La Suprema Corte de Justicia, esto lo digo como una crítica, la Suprema Corte de Justicia tiene una herramienta que es extraordinaria, que es la posibilidad de declarar leyes inconstitucionales. Es un arma tremenda que tiene. mm, Es lo que lo hace ser un poder. sí, Mientras el Poder Judicial tenga la competencia de declarar leyes inconstitucionales, va a ser un poder. mm, El día que la pierda, que no creo que la pierda nunca porque hay que reformar la Constitución, o lo deje de usar, mm, que es lo que en los hechos ha venido haciendo, sí, sí. ha renunciado de hecho a ese poder de declarar leyes inconstitucionales, está perdiendo la categoría de poder del Estado. Eso es muy triste. Doctor, Pero acá yo le haría una pregunta. Le haría una la Corte, pregunta. Sí. sí. Te digo Está esto, bien. si Sí, 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 diga, diga. No, dígame, dígame, dígame. porque la Corte tiene un principio que lo inventó la Corte, Mm, que no se de ningún texto, que la Corte dice que las leyes definitivamente aplicadas, aunque sean inconstitucionales, no se declaran inconstitucionales. Con una única excepción que a ti te va a interesar, que en la historia uruguaya, que una sola vez declaró inconstitucional una ley definitivamente aplicada. mm, Entonces, que ahora te voy a decir cuál es. Volviendo a ese principio, como esta ley ya ha sido definitivamente aplicada, date cuenta que estamos para el número 20.000 casi, y esta es la 17.000, o sea que tiene mucho tiempo, la Corte no la va a declarar inconstitucional. mm, ¿Cuál es la excepción? La mm, única excepción de una ley definitivamente aplicada que la Corte declaró inconstitucional, la ley de caducidad, que más de 20 años después, sí, que en el año 2010, que en el año 1989 la declara constitucional, no solamente que no es que no la trató, la declaró inconstitucional, sí, la declaró constitucional, perdón, la sí, declaró constitucional, y en sí. el 2010, 30 años después, ya definitivamente aplicada, Sí. la declara inconstitucional. Es Mm. el único ejemplo que tenemos. Es verdad, es verdad, es Es verdad. un ejemplo Bueno, que, ahí es un ejemplo muy claro, doctor, y eso está hablando también de que es un poder sugestionable sometido a presión política, y era evidente que la Suprema Corte de Justicia en estos momentos del país no iba a declarar inconstitucional en plena campaña de recolección de firmas y rumbo a un referéndum no la iba a declarar inconstitucional. Esto corre por mi cuenta, 2 puntos, lamentable, sí, lamentable, institucionalmente lamentable. Ahora, pregunta, ¿es lamentable también y hay que ir a ese lugar en el tiempo, ¿quiénes legislaron este mamarracho, esta ley 17.244? Porque ahí vamos a encontrar a los culpables que prestaron su firma para legislar esta ley que complica las cosas, porque la Constitución es clara.
O sea, lo privativo del Poder Ejecutivo, y en cualquier circunstancia se puede dar, está protegiendo al Poder Ejecutivo, en verdad, esta ley, con mucha sabiduría. En materia presupuestal, como usted bien dice, que es privativa del Poder Ejecutivo, para que pueda gobernar, para llevar digamos, las coordenadas, la dirección económica de un país, financiera, fiscal, y también en temas que son privativos del Ejecutivo. Por ejemplo, necesarias reformas del funcionamiento institucional del país en este sistema tan dinámico que es la democracia. Bueno, si esto ocurre, entramos en un terreno peligroso, como el que entramos, ¿no? Que un gobierno pueda estar en vilo de ser cuestionado en su autoridad y además desautoriza el voto de una mayoría que votó a este gobierno por esta ley, que yo siempre consideré Claro. que es el acto de gobierno principal que tiene hasta ahora. El principal acto de gobierno fue cuestionado en un referéndum y se sometió, para mí, de modo deshonesto, a que el ciudadano común y corriente tenga que decidir legislar sobre 135 artículos. Me parece un disparate. No sé cómo lo ve usted eso, doctor. Sí, coincido contigo totalmente, 100%. Ujú. La LUC es el programa de gobierno prácticamente. Es Claro. buena parte del programa que entró en la LUC. Esta ley, con esa aclaración que hizo, que permite que sea llevado a referéndum, claramente va en contra del texto de lo que el constituyente no quiso, de lo que el constituyente quiso proteger. Claro. De cualquier manera te digo que, por ejemplo, ahora he escuchado a algunos dirigentes sindicales que claramente no conocen la Constitución, que han anunciado que si se saliera una reforma de la previsión social, cualquiera sea ella, la van a someter a referéndum. Y la reforma de previsión social, que no sé si se llegará o no, es una de las leyes excluidas del referéndum, y ahí esta ley tampoco la incluyó. O Claro. sea, está excluida, no tiene ni una posibilidad de ser objeto de referéndum. Ujú. Por lo tanto, ahí vos ves más o menos cuál es la intención del movimiento sindical. El movimiento Sí. sindical no le interesa la bondad o la maldad de un gobierno, le interesa recuperar el poder que perdieron. Recuperar el poder que perdieron y están en permanente campaña electoral. Están haciendo una campaña electoral en todos estos años. Bueno, lo vimos con el disparate al recetario de medidas económicas, que de medida económica no tienen nada, si no resiste el mínimo análisis de la teoría económica, lo que plantean, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar un país que suena muy lindo, ¿no? Si yo quisiera ser un candidato muy populista, estilo Macondo o algo así, yo le diría a la gente, no, no, si yo soy gobierno, voy a poner el IVA al 8 o 7%, y las tarifas públicas de la luz y el agua van a bajar a la mitad, por lo menos, y en los primeros 6 o 8 meses, y después la vamos a ir bajando. Y además le voy a aumentar el salario a los empleados públicos, porque como hubo pérdida de salario real por los efectos de la pandemia, recesión económica y todo la mar en coche, lo que mundialmente se generó, que nunca lo explican ellos, bueno, vamos a recuperar el salario, como plantea Fernando Pereira, y dice, no, nada de adelanto, dijo el otro día de Pesado, nada de adelanto acá, ya tiraron, ¿vio? Ya tiraron la prenda. No, no, que se reajuste la pérdida real del salario y que después venga el ajuste que tiene que venir en enero. Por lo tanto, también le diría en esa campaña electoral, vamos a subir un 14% los salarios de los empleados públicos. Y Claro. mucha gente le va a gustar lo que digo, le va a caer bien al oído, sobre todo la gente que está poco informada en estos temas, y es lo que están haciendo. Están haciendo eso todo el tiempo. Pero es que la Constitución también lo arregló a eso. Por eso yo digo, en la Constitución está todo. Está todo. Yo creo que, no sé si en este programa, creo que lo dije una vez, porque siempre lo cito, que en el año 1715, el filósofo inglés Francis Bacon, entre tantas cosas que dijo algo que yo no lo comparto, pero siempre le robo el ejemplo. Mm. Bacon dijo, toda la verdad está en la Biblia. Por eso el ser humano tiene que dejarse de buscar la verdad, que ya la tiene ahí, y dedicarse a crear riqueza. Mm. Y atrás de Bacon vino Calvino, y atrás de Calvino vino Adam Smith, y armaron el capitalismo. Mm. Ahora, yo no digo que toda la verdad esté en la Biblia, pero sí digo, toda la verdad está en la Constitución. Mm. Y te das cuenta que todas las iniciativas que tengan que ver con las cuentas públicas y con el tesoro de la República y con el presupuesto, el constituyente no le dio ninguna competencia al Poder Legislativo. Claro. El legislador no tiene nada de competencia en ese tema. Solo, ¿por qué? Porque el constituyente parte de una verdad o de una sospecha.
que el legislador es demagogo. Entonces, propio de su demagogia natural, Sí, que no se puede despojar, no nos podemos despojar porque yo soy legislador, sí, él va a proponer normas populistas claro, que ponen en riesgo la estabilidad de una república. Entonces, esa iniciativa se la dio solo al que tiene la llave de la caja, que es el Poder claro. Ejecutivo. Entonces, lo que puede hacer Pereira, lo que podemos hacer todos nosotros, es sugerirle al presidente. A mí me parece que para pasar esta etapa podríamos tomar determinada medida. Si usted es Sí, vecino sí, sí. de Queguay en Paysandú, por un ejemplo, del río Queguay en Paysandú, que a 3 kilómetros hay un peaje, podríamos poner que los vecinos de Queguay no paguen el peaje. O sea, Claro. podemos hacer Sí, sugerencias, sí, sí, sin duda. haga esto y lo otro. Entonces, en ese aspecto el constituyente salvó esa tentación que tienen todos los legisladores de decir hay que hacer esto, lo otro, sin responsabilidad, porque también los partidos de la coalición, también lo digo, presentaron propuestas al presidente de la República que eran mucho más viables, era rebajar el IVA Ujú, a 15 productos de la canasta familiar, ujú. que no movían la aguja de los que iban a vender esos productos, hacer un acuerdo de precios en alguna mercadería, etcétera, cosas más o menos razonables. Pero date cuenta que no subir el combustible. Sí, sí. No, incluso, Eduardo, el gobierno apeló a una medida económicamente más sensata, que es un ajuste del salario, es decir, un incremento del Claro, salario, jubilación y pensión, como me decía el economista Caumont, que es lo que hay que hacer en verdad. Porque la medida del ajuste de precio en economía nunca le ganó a nadie. Tomo las no, palabras de Caumont, es decir, no se ajusta a teorías económicas sensatas. Y yo quiero pero cerrar con esta precisión. Quizá te también digo, la sabiduría, sí. Rubén, el precio, Mm, los precios en la teoría económica son el lenguaje de la economía. claro, Por ejemplo, el régimen comunista, en paréntesis, estaba destinado al fracaso porque no tenía precios. exacto, exacto. Entonces, además de muchas cosas, desde el punto de vista económico, era un régimen que no. Eh, los economistas de la escuela austríaca, von Mises y Mm, Hayek, etc., ya en el año 30, 1930, sí, dijeron: el sistema no puede funcionar porque no tienen precio. exacto, Entonces, es el lenguaje de la economía. exacto. El derecho es el lenguaje de la economía. Ahora, si tú al lenguaje, ponele que a vos y a mí, nos dijeran, tenés que hablar con Rubén, pero hay determinadas palabras que no podés usar, Mm. ya desestabilizan esta Esta reunión. nota es seguro esta reunión. Exacto. Porque todas las palabras que no puedo usar. Ah, Entonces los precios no se pueden tocar. Lo que hay que hacer es aumentar los sueldos. ¿Entendés? ¿Cómo se hizo? O exacto, sea, si el IPC es el 8%, los sueldos aumentan el 8%. exacto, Esa exacto, es la solución, más exacto. sencilla. Es más sencilla la ecuación, porque es no depreciar el salario que tiene un precio también. Vamos a hablar de Claro. ese tema, Eduardo. Yo te agradezco un montón, sinceramente. Conversar de estos temas son muy importantes. Hay que seguir por este lado, creo yo, conversar de estos temas en profundidad. Yo haría una precisión final también. El legislador en su sabiduría le plantea acciones legislativas privativas al Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la llave, como bien decís, en los temas presupuestales, económicos, fiscales, en temas importantes, en reformas importantes del Estado, porque le da la oportunidad después al elector de evaluar sinceramente al gobierno, porque fueron actos de gobierno. Ahora, si el legislador con responsabilidad lo empieza a boicotear y le empieza a poner elementos distorsivos, de todas maneras lo va a elegir, lo va a evaluar el soberano como si fueran actos de gobierno, no sé si me explico, pero ese gobierno fue distorsionado. Claro. Entonces me parece que por ahí también viene esto de lo privativo. Vamos a seguir tratando este tema, este tipo de temas, si te parece. Y hay otros temas, doctor, que hay que tratar Bueno, también, ¿no? El me Poder gustó. Judicial, que está adulterado bastante, y el proyecto que tiene con el doctor Subía de esa reforma del Código Penal, que ya habíamos conversado. Un gusto. Que pase muy bien. Nos estamos viendo, siempre a tus órdenes. Muchas El, gracias. doc- el doctor, sí. No las todas llenas. No, no, claro, pero está lindísimo. Me quedé impactado porque está muy bueno eso. Un Es día una conversamos también sobre ese tema. después Bueno, cuando lo vean en imágenes les va a impactar el estudio del doctor, que está genial. La estructura que hizo, esa arquitectura de lata está genial. Yo soy un bueno, coleccionista nato también, de esas cosas. Que pase muy bueno, bien. El doctor Eduardo Luz conversando con nosotros.
Y vamos a volver a conversar con él, Dios mediante, por supuesto. Nos vamos y nos reencontramos mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chau.